Buenas noches. Gracias por estar acá una vez más. En esta nueva entrega de Relatos de Terror, vas a escuchar historias que son distintas entre sí, pero todas tienen algo en común. Son cosas que no deberían suceder. Es hora de bajar el ritmo y permitir que toda esta oscuridad llegue a todos tus sentidos. Espero que disfrutes mucho de esta colección nocturna de relatos de terror. Prepárate, porque estás por entrar a tus miedos más profundos. Comenzamos. Hola Cuervo, buenas noches. Esto que te estoy escribiendo en este momento me está costando más de lo que había imaginado. Y cada vez que recuerdo todo lo que viví, siento un frío horrible en la nuca. Como si aún alguien estuviera detrás de mí, acechándome. Con todo y todo creo que ya es hora de contarlo. Ya tengo muchos años de estar escondida, cambiando de nombre, de ciudad e incluso de país. Y aunque estoy segura de que no me van a poder encontrar, siempre que pienso en todo esto, siento mucho miedo y creo que jamás voy a poder olvidar todo lo que pasó. Todo comenzó con mi abuela, o mejor dicho, con su muerte. Mi abuela era una mujer hermosa y fuerte, de esas que parecen hechas de raíces y tierra. Vivía en una casita, en las afueras del pueblo. Tenía pocos vecinos y mucho silencio. Cuando era niña la visitaba todos los veranos. Recuerdo su cocina, siempre llena de olores, hierbas secas colgando del techo, pan recién horneado y ese intenso olor del incienso que siempre quemaba en un pequeño altar. El altar era una mesita de madera oscura, puesta en un rincón de la sala. Sobre ella había piedras talladas con símbolos, muchas velas y un pequeño cuenco de bronce lleno de cenizas. Mi abuela siempre tenía un incienso encendido y el humo espeso llenaba la casa, impregnando las paredes y los muebles con su olor. «Es para protegernos», me dijo una vez, cuando le pregunté por qué siempre había inciensos encendidos en su casa, pero nunca me explicó de qué teníamos que protegernos. Yo no quise preguntar más. Siempre pensé que era una de esas cosas raras que hacen los mayores y que de todos modos no iba a poder entender nada de lo que quisiera explicarme al respecto. Pero ahora, ya que todo ha pasado, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Ahora sé que aquel altar no era para rezar, era para una cosa completamente diferente. Mi abuela murió cuando yo tenía 10 años. Estuve en su funeral, aunque no recuerdo mucho. Sé que estuve ahí porque se hizo en su casa. Puedo recordar el ataúd de madera oscura, el olor a flores y un silencio antinatural. Un silencio que hasta ese momento nunca me había incomodado. Al contrario, me encantaba ir a casa de mi abuela, por esa tranquilidad que me hacía sentir ese silencio. Pero en aquel momento era completamente diferente. Era horrible. Después del funeral, mi familia nunca volvió a hablar de mi abuela. Era como si hubiera sido borrada de nuestras vidas, como si ya nadie de la familia quisiera recordarla. Nunca me atreví a comentar nada sobre ese tema, porque parecía que ningún miembro de la familia hubiera querido realmente a la abuela. De todos modos, mi familia siempre había tenido comportamientos que yo nunca pude entender. Yo sé que muchas veces pensamos que nuestra familia es extraña o que hace cosas fuera de lo normal, pero la mía iba más allá de lo extraño. Después de algunos años, el dolor por la muerte de mi abuelita ya había quedado atrás. Trataba siempre de recordar todas las cosas hermosas que vivimos juntas. Una noche después de un día agotador de estudio y tareas,
Estaba tirada en mi cama pensando en todo lo que tenía que hacer al día siguiente. De golpe abrí los ojos y respiré más fuerte de lo normal. Sí, no había duda alguna. Hierbas secas, pan e incienso. Era el inconfundible olor de la casa de mi abuelita. Me levanté confundida. Volví a ver para todos lados, buscando de dónde venía ese olor que solo podía venir del recuerdo de mi abuela fallecida. Pero no había nada, solo la oscuridad de la noche. Al día siguiente volvió a suceder. Esta vez yo estaba en la cocina, preparándome un café, y de repente tuve esa sensación horrible en la nuca, ese frío que te aparece cuando sentís que alguien te está viendo. Despacio y con mucho miedo me di la vuelta, y había una figura frente a mí. Al principio, supongo que por el susto no podía distinguirla, pero después de unos pocos segundos, la vi claramente. Era mi abuela. Estaba sentada en la silla del comedor, con su vestido negro y su pañuelo en la cabeza, igual que la recordaba del funeral. Ella me miró fijamente, sin decir una palabra. Quise gritar, pero sentía tanto miedo que no pude hacerlo. Después de que me tranquilicé un poco, pensé en hablarle. Después de todo era mi abuela, o al menos algo que se le parecía. Pero justo en ese momento mi teléfono sonó. Volví a ver la bolsa del pantalón en donde lo tenía, y cuando regresé la vista a la silla, mi abuela había desaparecido. Me quedé paralizada y empecé a llorar. No sé si por el susto o por la alegría de haber visto a mi abuelita de nuevo. Quise pensar que todo había sido mi imaginación. Quizá el estrés, el cansancio, porque había tenido una semana muy complicada. Y además, ¿cómo iba a poder ver a mi abuela fallecida? El problema fue que después de algunas noches tuve que aceptar que eso realmente estaba pasando, porque las visitas de mi abuela continuaron. A veces la veía en el pasillo, otras en el espejo del baño, pero siempre estaba en silencio y mirándome fijamente, como si me quisiera decir algo, pero no se atreviera a hacerlo. Yo intentaba ignorarla, me decía que no podía ser real, que era mi imaginación. Aunque la tenía enfrente de mí, quería pensar que sí era el cansancio o las ganas de ver de nuevo a mi abuela que tanto quería y que tanto extrañaba. Una noche mientras dormía, sentí que alguien me tocaba el hombro. Me desperté dando un brinco y sentándome en la cama de golpe. Busqué en la oscuridad qué era lo que me había tocado y ahí estaba de nuevo, de pie, al lado de mi cama, pero esta vez no estaba callada. Su voz era diferente a como la recordaba. Se escuchaba más grave, más profunda. Realmente no estaba segura de que eso que estaba frente a mí fuera mi abuela. Empezó a decir una misma frase, pero parecía que no respiraba para hacerlo. La repetía una y otra vez, sin pausas, y con el mismo tono de voz. Lo decía tan bajito que creí que estaba rezando. Al principio no entendía lo que decía, pero poco a poco la frase empezó a aclararse. No es seguro que estés aquí. Tenés que irte. Me levanté de un salto y corrí a encender la luz. Al hacerlo, ella ya no estaba. Había desaparecido otra vez. Me quedé despierta toda la noche pensando en esa frase, pero no podía entender por qué mi abuela me diría algo así. Al día siguiente pensé que lo mejor era hablar de lo que me había pasado con alguien más. No podía seguir así. Necesitaba respuestas y era muy probable que alguien de mi familia supiera algo al respecto. La primera que se me vino a la mente fue mi tía Marta. Ella siempre había sido cercana a mi abuela. Además, era una de las personas más dulces y amorosas que había conocido hasta ese momento. Ella tenía que saber algo. La llamé y le pedí que nos encontráramos en un café del pueblo, lejos de la vista de la familia. No quería que alguien más se enterara de lo que me estaba sucediendo. Sin pensarlo mucho le conté todo y le dije además lo asustada que estaba. Temblando y a punto de llorar,
Le pedí que por favor me dijera la verdad. Necesitaba saber qué le había pasado realmente a mi abuela. Tía Marta me miró con tristeza. Ay, mijita, no deberías enterarte de nada. Pero si realmente ella te está visitando, es porque quiere que sepas todo. Sin dudarlo, me contó el secreto familiar. Mi abuela no había muerto de vieja. Con un nudo en la garganta, me dijo que mi abuelita había sido una ofrenda. Nuestra familia no es normal. Nunca lo había sido. Durante generaciones hemos sido parte de un pacto oscuro, una tradición que exigía sacrificios para mantener el equilibrio, sacrificios humanos. Y cada cierto tiempo, uno de nosotros debía ser entregado para que así no le pasara nada malo a los demás. Es para protegernos, pero no es justo, lo sé. No es justo ni humano. Tu abuela era una de esas ofrendas y por eso tuvo que ser sacrificada. ¿Y ahora? Dijo tía Marta bajando la voz. Vos sos la próxima. Me quedé petrificada. Sentí como todos los músculos de mi cuerpo se tensaron y me desmayé. Mi tía me llevó a mi casa, me dejó ahí y se fue sin que yo hubiera despertado. Después de algunas semanas de hablar con tía Marta, mi familia me obligó a mudarme a la casa de mi abuela. Todos me decían que era mi responsabilidad como familiar. Mis primos me miraban aliviados de saber que no les había tocado a ellos. No me dieron opción. Nadie en la familia se opuso. Nadie se quejó. Yo solo estaba horrorizada de pensar en lo que me podía pasar de ahora en adelante. Cuando entré a la casa la recorrí con la mirada y estaba exactamente igual que años atrás cuando venía de visita. Pero ahora que mi abuela no estaba, la casa se veía vieja, oscura. Era como si la casa también hubiera muerto. El altar seguía allí, en el rincón de la sala, y no sé cómo, pero el incienso siempre estaba encendido. A los pocos días la casa empezó a respirar. No exagero cuando digo eso. Las paredes crujían como si alguien caminara entre ellas, despacio, arrastrando los pies. Al principio me convencí de que eran los viejos tablones de madera ajustándose al frío de la noche, pero luego los sonidos tomaron ritmo. Paso, paso, pausa, paso. Como si alguien rodeara el lugar, deteniéndose siempre frente a mi puerta. Una madrugada, el chirrido de la puerta del baño me despertó. La había cerrado con llave. Estaba segura. Sin embargo, allí estaba, abierta de par en par, balanceándose con una brisa que no existía. Volví a acostarme y me quedé tiesa en la cama, escuchando el tic, tic, tic del picaporte golpeando la pared. No eran solo los ruidos, era la sensación, como si algo se inclinara sobre mí mientras dormía, su aliento frío rozándome la nuca. A veces despertaba con el corazón a punto de estallar, segura de que una mano se cerraba alrededor de mi tobillo bajo las cobijas, pero cuando revisaba no había nada, solo la oscuridad y el silencio espeso. Era como si hubiera algo que no se atrevía a mostrarse frente a mí, pero se hacía sentir constantemente, hasta que llegó la noche del cuenco. Fue un jueves. Me había quedado dormida en el sofá, agotada de revisar cerraduras y ventanas. Un clic metálico me sacó del sueño. Me incorporé, conteniendo la respiración. La cocina estaba al fondo del pasillo, y desde donde yo estaba podía ver el reflejo en las baldosas, como si alguien hubiera encendido una vela allí. Me levanté con las piernas temblorosas. Cada paso me costaba un mundo. Al asomarme, el aire se me cortó. El altar estaba intacto, excepto por el cuenco. Ese maldito cuenco de bronce que mi abuela usaba para las cenizas
siempre vacío desde que llegué, ahora rebosaba. Ceniza gris y fina, tan fresca que aún humeaba, y en el centro, marcada con claridad, había una huella, como si alguien hubiera hundido el dedo deliberadamente. Me acerqué, hipnotizada. El olor a incienso quemado me envolvió tan fuerte que me ardían los ojos, y entonces lo escuché, no con mis oídos, no. Era una voz dentro de mi cabeza, áspera y distorsionada. Ellos vendrán por vos, como vinieron por mí. El frío me recorrió de pies a cabeza. Eso no sonaba como una advertencia, sonaba como una sentencia. La tensión llegó a su punto máximo una noche después. Estaba en la sala, intentando dormir en el sofá, cuando escuché golpes en la puerta. Eran ellos, mi familia. «Es hora», dijo mi padre desde el otro lado. Corrí hacia la puerta trasera, pero estaba cerrada con llave. Las ventanas también estaban cerradas desde afuera. Fue entonces cuando vi algo que jamás olvidaré. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, como si cobraran vida. El incienso del altar se apagó de repente, y el aire se llenó de un frío que me heló hasta los huesos. Mi abuela apareció frente a mí, más real que nunca. «Corre», dijo, señalando hacia una puerta que no había notado antes. No lo pensé dos veces. Corrí hacia ella y me encontré en el jardín. No miré atrás, solo corrí desesperada y aterrorizada, hasta que la casa desapareció en la distancia. Ahora, después de muchos años, estoy aquí, a miles de kilómetros de ese pueblo, de esa casa, de ese altar maldito. He cambiado de nombre tantas veces que casi olvido el que me pusieron al nacer. Me corté y teñí el pelo. Me puse lentes de contacto para cambiar el color de mis ojos. Aprendí a mentir sobre mi pasado. Hice todo lo que pude para seguir adelante. Pero hay una cosa que nunca logré dejar atrás, ni siquiera con todas las mentiras que he tenido que decir. El miedo. El miedo no se borra con nada y me persigue a donde quiera que esté. A veces en las noches más oscuras, cuando el viento golpea los vidrios y me parece ver las sombras moverse, creo percibir ese olor. Hierbas, pan, incienso. Me quedo quieta, conteniendo el aliento, preguntándome si será real o solo es el reflejo de mi propia locura. ¿Acaso el cerebro no es capaz de inventar cualquier cosa para no sentirse solo en la oscuridad? Pero luego, silencio total y el frío repentino en la nuca, como si alguien respirara detrás de mí. La duda me carcome. ¿Es ella o soy yo, llevando la maldición en la sangre como una enfermedad que no se cura? No lo sé. Ya no sé nada. Solo sé que no estoy a salvo. Nunca lo estaré, porque el pacto sigue vigente y mi familia no va a parar hasta encontrarme. A vos, que estás escuchando esto, tené cuidado con lo que crees saber sobre tu familia. A veces, los secretos más oscuros están más cerca de lo que pensás. Si alguna vez hay un olor en el ambiente que no debería estar ahí, o sentís un frío espantoso en la nuca, no lo ignores. Podría ser tu única advertencia. La última vez que vimos al tío Ramón fue en su funeral. De eso habían pasado 5 años. Murió de un infarto en su pueblo, a 3 horas de la ciudad. Por eso cuando apareció en la fiesta del cumpleaños de mi abuela, todos guardamos silencio, horrorizados. «Ramón». Mi papá soltó la bebida que estaba sirviendo. El vidrio se hizo añicos en el piso. El tío estaba igual que como lo recordábamos. Traje café, bigote recortado y ese olor a colonia barata que usaba desde los 80. Sonrió con una risa torcida
y abrazó a mi padre. «Qué bueno verte, hermano», dijo con la voz casi perfecta. Casi. Había algo raro en cómo movía la mandíbula. Parecía que las palabras no salían de su garganta, sino de una grabación vieja que sonaba como si estuviera dentro de él. Al principio todos fingimos normalidad. Debe ser un pariente lejano, un doble. Estamos imaginando cosas. Pero mi prima Luisa, la que estudia medicina, fue la primera en notarlo. «No respira», susurró, señalando su pecho inmóvil. Y era cierto. Cuando estábamos en el jardín, vi que su corbata no se agitaba con el viento, y además que su piel tenía un brillo que la hacía parecer que era de plástico. Luego vino el incidente de la comida. La tía Rosa le sirvió carne asada. Él cortó el trozo con precisión mecánica, lo llevó a la boca y lo dejó ahí. La carne nunca llegó a su garganta. Minutos después, mi hermano pequeño gritó: «Se lo sacó del bolsillo». Todos lo vimos. El tío Ramón, sonriendo, extrajo el bocado intacto de su saco y lo dejó en el plato como si nada. Mi madre estaba muy alterada e insistía en que era una broma de muy mal gusto, pero eso cambió cuando mi abuela la llamó a la cocina. «Mira», le dijo señalando por la ventana. El tío Ramón estaba de pie junto a la parrilla, de espaldas a nosotros. Y entonces se desinfló. Vimos cómo su espalda comenzó a hundirse. Fue como ver un saco de harina colapsar. Los hombros se desinflaron, la nuca se curvó hacia adelante y los brazos le colgaron como mangas vacías. Por un segundo su traje quedó arrugado en el suelo. Entonces, con un sonido crujiente, como cartón mojado enderezándose, su cuerpo volvió a erguirse. «Eso no es Ramón», murmuró mi abuela, apretando el rosario que llevaba en el cuello. «Esa cosa no es humana». Noté que su mirada no se apartaba de las manos del supuesto tío Ramón. Lo observé mejor. Los dedos no tenían uñas, solo eran líneas dibujadas con marcador negro. Pero lo peor vino después, cuando nos dimos cuenta que no vino solo. De los familiares que vinieron del pueblo, 3 más tenían ese aire a muñeco viejo. Esas 3 cosas estaban mezcladas entre la familia, como si nada. La tía Chela, muerta de diabetes hacía 4 años, estaba sentada en una silla en el patio. Bebía del refresco de pinolillo que había hecho mi abuela, y se le escurría por la barbilla sin tocarle los labios. Cuando se reía, su boca se abría demasiado, como una muñeca de porcelana rajada. El primo Javier, que se había ahogado en un río, también estaba ahí. Su piel brillaba bajo la luz, como si estuviera cubierta de cera derretida. Cada vez que alguien mencionaba su accidente, repetía: «Fue un descuido». Y siempre lo decía con la misma entonación robótica. La niña rubia que nadie reconocía llevaba un vestido a cuadros demasiado limpio como para ser real. Cuando caminaba, sus piernas no se doblaban, se deslizaba. Mi hermana menor, Valeria, fue la primera en acercársele. «¿Cómo te llamas?». La niña giró la cabeza hacia ella sin mover los hombros y respondió: «Lo que ustedes extrañan». Lo dijo con una voz que sonó a grabación de juguete estropeado. Valeria corrió a esconderse en los brazos de mi papá. La niña siguió sonriendo. Sus dientes eran de papel maché. El primo Miguel, que también venía con todos ellos desde el pueblo, fue el que nos contó la verdad. Lo encontramos a medianoche, escondido en el baño del segundo piso. Se había encerrado con llave y no hacía más que lamentarse. Parecía estar igual o más aterrorizado que nosotros. Tardamos 10 minutos en convencerlo de abrir la puerta. Al hacerlo, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y sus manos aún temblaban de miedo. Tenía las uñas ensangrentadas.
Se las había arrancado de tanto rascarse y el cuello lucía marcas rojas, como huellas de dedos demasiado largos. No los traje, jadeó, mirando hacia el pasillo vacío. Ellos se presentaron solos. Dijeron que querían venir al cumpleaños. Cuando les dije que no, el tío Ramón me agarró del cuello y me dijo: «Vas a negarle esto a tu familia». Miguel nos mostró su teléfono, un video corto tomado en el auto. Los familiares iban sentados en fila, sin parpadear, mientras el coche avanzaba por la carretera. En el reflejo del espejo retrovisor, sus rostros parecían vacíos, como máscaras. En el pueblo hay una señora que hace réplicas, nos dijo finalmente. Las vende a las familias que no se recuperan de sus pérdidas, pero hace un mes empezaron a moverse solas, a llegar a las casas sin avisar. Después de eso, la señora desapareció. Solo quedó su taller lleno de materiales. ¿Materiales?, le pregunté. Miguel miró hacia abajo. Piel, cabello real y fotos de difuntos pegadas en las paredes. En ese momento alguien tocó la puerta del baño. 3 golpes perfectos. «Miguelito», cantó la voz del tío Ramón desde el otro lado. «¿no vas a ofrecernos más comida?» A las 3 de la mañana, los invitados, esas cosas que fingían ser nuestros familiares, se fueron sin decir adiós. Los vimos caminar hacia el auto, moviéndose como marionetas torpes. El tío Ramón giró la cabeza 180 grados para mirarnos por última vez y dijo: «Nos vemos en el próximo cumpleaños». Luego el auto arrancó solo y desapareció en la carretera. No sé con qué término describirías esto que pasó. De donde yo vengo, se conoce como Valle Inquietante. No suelo hablar de esto, ni siquiera con mis amigas más cercanas, pero hoy me sentí con la necesidad de contarlo. No para que me crean, sino porque tengo miedo de que esto le pase a alguien más. Todo comenzó una tarde cualquiera, en un bus de camino a casa. Había salido del trabajo un poco más tarde de lo habitual y tomé una ruta diferente, una que casi nunca uso. El bus iba medio vacío. Me senté cerca de la ventana, con los audífonos puestos, mirando hacia la calle como cualquier otro día. Fue en la parada de la terminal vieja donde todo cambió. Subió mucha gente de golpe, empujones, ruidos, bolsas, mochilas. En medio del apuro, no sé quién fue, pero alguien dejó una mochila negra justo al lado mío. Al principio no le di importancia. Pensé que era de alguien que iba sentado atrás o al frente. Pero cuando me iba a bajar unas paradas después, la mochila seguía ahí. Nadie la había mirado. Parecía que no tenía dueño. Y yo no sé por qué lo hice. Quizá fue la costumbre de ayudar o la curiosidad, o una especie de impulso estúpido. Pero la tomé. La llevé a casa con la intención de revisar si tenía alguna identificación para devolverla. Eso fue todo. No pensaba quedármela, lo juro. Cuando la puse sobre la mesa y abrí el primer cierre, todo se sintió extraño, diferente. El olor que salió de esa mochila era a pura humedad y además ese inconfundible olor a viejo. La moví y esta vez la sentí más pesada que antes, pero pensé que era mi imaginación. Estaba realmente nerviosa. Adentro había cosas comunes al principio: una botella con agua, una libreta con algunas hojas sueltas, un bolígrafo. Luego vi un sobre pequeño que estaba cerrado. Pensé que era una carta y la dejé a un lado. En el bolsillo principal encontré algo envuelto en una camisa. Lo desenrollé con cuidado y casi me infarto. Era un cuchillo de cocina,
con el mango de madera y la hoja llena de manchas oscuras. No necesitaba ser una experta para saber que eso era sangre seca. Lo dejé sobre la mesa con las manos temblando. La libreta tenía nombres, muchos nombres, algunos tachados, otros subrayados, sin apellidos y sin direcciones, excepto por uno. Uno de los nombres tenía una flecha al lado, apuntando a una dirección escrita con letra apurada. Esa dirección era mi casa. Te juro que en ese momento me reí, no de alivio, de puro miedo, como cuando algo te sobrepasa y el cuerpo no sabe cómo reaccionar. Me puse de pie, caminé de un lado a otro. Pensé que esto era una locura, que esto no podía estar pasándome. Pero había una foto. Estaba al fondo de la mochila, doblada dentro de un cuaderno. Era una fotografía tomada desde lejos de mi ventana. Yo aparecía en ella, claramente. Estaba sentada en el escritorio frente a la computadora. No recuerdo mucho de los minutos siguientes. Creo que me encerré en el baño y vomité. Me temblaban las piernas. Lo único que sabía era que alguien me había estado vigilando y que yo ahora tenía su mochila. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Que había robado una mochila abandonada en un bus, que había encontrado un cuchillo y una libreta con mi nombre, que alguien tenía una foto mía tomada desde la calle. Me iban a mirar como si estuviera loca. No dormí esa noche. Cerré todas las cortinas. Revisé la cerradura al menos 10 veces. Estaba desesperada. El cuchillo lo puse en una bolsa sin tocarlo más. La mochila la guardé en el armario, como si esconderla fuera a quitarme el miedo que sentía. A la mañana siguiente, decidí revisar el sobre que había dejado a un lado. Era un sobre blanco sin sello. Dentro había una sola cosa, una nota escrita a mano. No debiste tomarla. Esa misma tarde cambié la cerradura de la puerta. Pedí vacaciones en el trabajo. Me quedé en casa de un amigo por 2 semanas. Traté de convencerme de que todo esto había sido solo una broma o un error. Pero el miedo no se fue. Se quedó conmigo como una sombra silenciosa que te sigue a cada instante. Unos días después, mientras revisaba las noticias locales en el teléfono, vi una nota pequeña. Se solicita información sobre un sujeto desaparecido en la terminal vieja. La imagen que pusieron era difusa, pero era él, el tipo que había subido al bus con la mochila. Se veía claramente que la llevaba en sus manos. No me miraba, miraba hacia la cámara con una mueca aterradora, como si supiera que alguien vería esa imagen después. Nunca supe más. Nadie vino a buscarme. Nadie tocó mi puerta. Pero desde ese día cambié cosas. Dejé de tomar la misma ruta. Dejé de sentarme cerca de la ventana. Y por supuesto que dejé de revisar mochilas ajenas. Y cada vez que paso cerca de la terminal vieja, acelero el paso. No porque crea que esa persona volverá, sino porque hay noches, justo antes de dormir, en las que me despierta la sensación de que alguien está mirando desde la calle, y cuando corro la cortina, no hay nadie. Pero la sensación de que alguien hubiera estado allí y se hubiera ido justo antes de que yo mirara es aterradora. Y lo peor es que en el fondo siento que el dueño de la mochila no desapareció. Creo que la dejó ahí a propósito para que yo la tomara, como si me la hubiera heredado. Siento que de algún modo ahora me perteneciera a mí seguir con la lista. Y a veces, cuando me quedo viendo la libreta por mucho tiempo, me dan ganas de tachar uno de los nombres que hay escritos.
Cuando mi hija nació, todo parecía normal. Éramos una familia sencilla, y aunque yo tenía mis preocupaciones como cualquier madre, jamás imaginé que algo oscuro pudiera alcanzarnos. Recuerdo con claridad que cuando tenía apenas unos meses, noté una pequeña mancha en su brazo derecho. Pensé que era una marca de nacimiento, nada fuera de lo común. Pero con el tiempo esa mancha creció, y con ella creció mi miedo. Con los años la mancha tomó forma. A los 6 ya no era una simple sombra en la piel, parecía una mano, enorme, negra, como si fuera una quemadura que nunca había sanado. Una mano que no era humana, y aunque intentaba convencerme de que había una explicación lógica, en el fondo sabía que no era así. Busqué ayuda en todas partes, doctores, curanderos, gente que me recomendaban. Algunos decían que era una maldición heredada, otros que la habían elegido, y la mayoría solo me miraba con lástima y me cerraba la puerta en la cara. Yo no dormía, y mi hija cada vez lo hacía menos. En las noches se despertaba gritando por el dolor, con la marca ardiendo como si un fuego la quemara desde adentro. Un día, desesperada, la llevé a un templo perdido en medio de la nada que alguien me había recomendado en algún momento. Me dijeron que ahí vivían una sacerdotisa y un monje, capaces de tratar lo que le pasaba a mi niña. El lugar era tan frío y silencioso que parecía abandonado. Realmente daba más miedo que tranquilidad, pero ya no tenía más opciones. La sacerdotisa me pidió que esperara afuera, mientras se llevaba a mi niña a una habitación llena de velas. Yo me quedé pegada a la puerta toda la noche, escuchando oraciones, murmullos y golpes secos que hacían temblar las paredes. Cuando amaneció, la sacerdotisa salió pálida, temblando. Apenas pudo decirme que la niña iba a estar mejor. Al entrar al cuarto, vi que la marca en el brazo de mi hija se había desvanecido. Parecía una cicatriz antigua. Por primera vez respiré tranquila. En los días que siguieron, ella volvió a reír, a dormir toda la noche. Hasta sentíamos que volvíamos a tener una vida normal. Pero 5 días después, sonó el teléfono. Era el monje. Su voz sonaba quebrada. Me anunció que la sacerdotisa había muerto en la madrugada. Dijo que la maldición se la había llevado y que antes de morir pidió que le diera a mi hija un mensaje, que lo sentía, que al final no había podido ayudarla. Se me vino el mundo abajo. Corrí a buscar a mi niña y la encontré poniéndose los zapatos para ir a la escuela. Me miró y me sonrió con una inocencia que me partió el alma. Busqué con la mirada su brazo derecho y vi que la marca había regresado. Pero lo peor no era solo eso. Ahora también en su brazo izquierdo había aparecido otra marca, idéntica, negra, enorme. No le dije nada, solo la abracé con todas mis fuerzas, sabiendo que lo peor apenas estaba por comenzar. No suelo contar esta historia a casi nadie. De hecho, muy poca gente sabe lo que pasó esa noche. Y cada vez que pienso en ello, me da esa sensación horrible, como si todavía estuviera parada frente a esa casa, como si algo me mantuviera atada a ese lugar. Una noche de fin de semana no tenía nada planeado. Estaba sola en casa. Mis amigas tenían sus cosas y yo no quería otra noche más frente al televisor, comiendo lo que fuera y fingiendo que no importaba estar encerrada y sola. Fue una decisión impulsiva, de esas que se toman a la ligera, sin pensar demasiado. Descargué una app de citas. Nunca antes lo había hecho. No porque estuviera en contra ni nada de eso, simplemente no me llamaba la atención. Pero esa noche me sentía rara, inquieta, como si algo me empujara a hacer lo que estaba haciendo. Los primeros perfiles que vi fueron un desfile de lo mismo. Tipos sonrientes en gimnasios, frases vacías como «busco a alguien sin dramas»
o quiero aventuras. Me daba más pereza que emoción, hasta que apareció él. No tenía cara de modelo ni de influencer. Se veía completamente normal. Su foto era en la cocina de una casa cualquiera, con una camisa arrugada y una mirada tranquila. En su descripción solo decía: no busco nada raro, solo conversar sin filtros. Eso fue lo que me hizo parar de scrollear. Empezamos a hablar y fue fácil, demasiado fácil. No hubo silencios incómodos ni frases forzadas. Sentí que me escuchaba, que de verdad le importaba lo que decía. Reía en los momentos correctos, me hacía preguntas que se sentían reales. Era como si estuviera hablando con alguien que conociera desde hace tiempo, aunque no podía explicar por qué. Pasaron 2 horas sin que me diera cuenta. La conversación se volvió más íntima y nos pasamos a conversar fuera de la app. Me preguntó si me gustaba cocinar, si me gustaban los lugares tranquilos, si me sentía cómoda hablando con desconocidos. Lo sentí tan despreocupado y natural que no me asustó para nada. Después me dijo que vivía en las afueras, que había preparado algo sencillo para la cena y que si quería podía pasar. No te sientas presionada, me escribió. Solo pensé que sería bonito conversar en persona. No sé qué me pasó en ese momento. Era como si algo invisible con mucha fuerza me moviera y le dije que sí. Estaba tan emocionada por todo lo que estaba pasando que respondí sin pensarlo. Me mandó la ubicación. Era un lugar que no conocía, una zona medio perdida, de esas donde no hay aceras ni postes de luz, y las casas están separadas por lotes vacíos. Antes de salir, por costumbre, le mandé la dirección a una amiga, pero no le dije la verdad. Solo le escribí: voy a casa de una conocida. Tomé un taxi. Durante el camino me acuerdo de haber sentido algo extraño, como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza aún no entendía, pero no seguí mi intuición. El chofer no habló en todo el trayecto, y yo me quedé mirando por la ventana cómo la ciudad iba quedando atrás, reemplazada por calles oscuras y vacías. Cuando llegué, lo primero que noté fue el silencio. No se escuchaban los típicos perros ladrando de noche, tampoco alguna televisión encendida a lo lejos. Creo que ni viento había. Nada. Era como si el lugar entero estuviera deshabitado. La casa estaba completamente a oscuras. Tenía una reja baja y una enorme puerta negra en la que había un número: el 9. No había ninguna luz encendida, ni siquiera la de la entrada a la casa, pero el número era como de plata o algo que brillaba mucho y se veía claramente con la luz de la luna. Vi el celular para asegurarme de que estaba en la dirección correcta. Y sí, era esa. Todo estaba demasiado extraño y eso me empezó a incomodar. Le escribí: estoy afuera. No respondió. Esperé unos minutos. No respondió. Me sentía incómoda. Estaba expuesta ahí parada con la calle vacía a mis espaldas. Entonces toqué el timbre. Silencio. Volví a tocarlo. Nada. 5 minutos después ya no aguantaba más esa incomodidad. No era miedo. No todavía. Sentía como si alguien me estuviera observando. Yo volvía a ver para todos lados, pero no había nadie. Crucé la calle y vi que por suerte el taxista no se había ido, porque se había quedado viendo su teléfono. Me monté y le pedí que por favor me llevara de vuelta. Recuerdo que mientras el auto arrancaba, no pude evitar mirar hacia atrás, y juro que por un segundo me pareció ver un par de ojos brillando desde una de las ventanas de esa casa. No sé si era mi cabeza jugándome una mala pasada, o si alguien de verdad me estaba mirando. Al día siguiente tenía un mensaje de él. Me pedía disculpas. Decía que había tenido una emergencia familiar y que no pudo avisarme. Me dijo que se sentía terrible, que no era su intención dejarme esperando. Me habló como si nada hubiera pasado,
como si no fuera raro que alguien te invite a su casa a cenar y la deje afuera esperando completamente a oscuras en un lugar que parecía abandonado. Yo solo respondí que no pasaba nada, pero había algo que no me terminaba de cuadrar y no encontraba qué era. Volví a leer toda la conversación, 1, 2, 3 veces. Me di cuenta de algo mínimo, pero que me pareció extraño. Nunca me había llamado por mi nombre, ni una sola vez. Todas las respuestas eran genéricas, perfectamente aplicables a cualquier persona y no a una específica. Era como si las tuviera escritas y le diera copiar y pegar. Entré a la app para buscar su perfil. Había desaparecido. No desaparecido como cuando alguien te bloquea. No. Literalmente no existía más. Eso fue lo primero que me dio miedo de verdad. Pasé horas buscando el número de la casa en internet con la dirección que me había dado. Busqué en varias redes sociales cualquier cosa que me dijera qué era ese lugar. Al final terminé metiéndome en un grupo local de Facebook, uno de esos donde la gente comparte de todo. Fue ahí donde lo encontré. Había una publicación vieja con más de 100 comentarios. La foto era de la misma casa. El número 9 se veía claramente. La leyenda decía: si alguien ve a mi hermana, por favor avísennos. Había una foto de la muchacha con su descripción y tenía mi estatura y el mismo tipo de cabello. La última vez que se supo de ella, iba justo a esa dirección. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que tuve que sentarme. Sentía que se me iba el aire del susto que tenía. Me costó mucho dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa casa sin luz y los ojos mirándome desde la ventana oscura. Y lo peor era esa sensación que tenía. Nunca supe realmente por qué me metí en esa app, y mucho menos por qué fui sola de noche a un lugar lejano. Mientras más pensaba en eso, más me daba cuenta de que esa noche no actué como yo. Era como si alguien más decidiera por mí y movieran mi cuerpo contra mi voluntad. Es muy difícil de explicar lo que sentí. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a la amiga a la que le escribí esa noche. ¿Qué iba a decir? Fui a una cita y casi desaparezco para siempre sin darme cuenta. Suena exagerado, pero eso fue exactamente lo que sentí. Nunca voy a saber qué hubiera pasado si esa noche me quedo un poco más, si hubiera tocado otra vez el timbre. Un par de semanas después, mientras cenaba frente al televisor, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: te sigo esperando en el número 9. Buenas noches, cuervos. No sé si sabías esto, pero el número 9 muchas veces representa el final de un ciclo, y en algunas tradiciones se asocia con el juicio final y la conclusión. Un saludo de terror.